La tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos se elevó a un nuevo nivel luego de que la Casa Blanca emitiera un comunicado no oficial en el que solicitó al presidente Gustavo Petro que se retractara de sus afirmaciones sobre la presunta muerte de ciudadanos colombianos en una lancha bombardeada por fuerzas estadounidenses en el Mar Caribe. La administración de Joe Biden calificó las declaraciones del mandatario colombiano como infundadas y irreprensibles, lo que generó una fuerte controversia tanto en los círculos políticos de Washington como en los medios colombianos. Sin embargo, Petro no solo se negó a retractarse públicamente, sino que además exigió explicaciones directas a Estados Unidos sobre los fallecidos en el ataque, dejando claro que su gobierno no aceptará versiones sin fundamento y que la vida de los colombianos debe ser respetada en cualquier circunstancia. La disputa comenzó cuando varios medios de comunicación en Colombia confirmaron la recepción de un comunicado extraoficial desde la Casa Blanca en la noche del miércoles, en el que se mencionaba la molestia de la administración estadounidense ante los señalamientos del presidente Petro. En su mensaje original, el mandatario colombiano había afirmado que en el más reciente bombardeo estadounidense a una lancha en aguas del Caribe se encontraban ciudadanos de su país. Washington, por su parte, aseguró que se trataba de una operación dirigida contra presuntos traficantes de drogas vinculados a redes venezolanas, aunque no presentó pruebas concluyentes que respaldaran esa versión. La respuesta de Petro fue inmediata y se difundió a través de su cuenta en la red social X. En un tono desafiante, el presidente escribió, que la Casa Blanca nos dé la información de las personas que han muerto por misiles de los Estados Unidos, para saber si mi información es infundada. Su declaración generó una ola de reacciones tanto dentro de Colombia como en el extranjero, dividiendo opiniones entre quienes lo apoyan por su postura soberana y quienes consideran que está tensando innecesariamente las relaciones con el principal aliado político y económico del país. El origen de todo el episodio está en una conversación digital que se produjo entre Petro y el senador demócrata Adam Schiff. El legislador estadounidense había publicado en sus redes sociales que planeaba impulsar un voto en el Senado de Estados Unidos para bloquear el uso de la Fuerza Armada en operaciones de ataque contra embarcaciones en el Caribe. Schiff argumentó que el Congreso no había autorizado esas acciones y que las mismas eran ilegales, además de advertir sobre el riesgo de que Washington se vea arrastrado hacia una nueva guerra sin el respaldo institucional necesario. Petro respondió públicamente al mensaje del senador, señalando que este tenía toda la razón y aprovechó para denunciar que, en su opinión, se estaba abriendo un nuevo frente bélico en el Caribe bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. El presidente colombiano fue más allá y escribió que los indicios mostraban que la lancha bombardeada por fuerzas estadounidenses era de origen colombiano y que en su interior viajaban ciudadanos de su país. Espero que aparezcan sus familias y denuncien. No hay una guerra contra el contrabando, hay una guerra por el petróleo y debe ser detenida por el mundo. La agresión es contra toda América Latina y el Caribe, expresó Petro en su publicación, que rápidamente se volvió viral y llegó a manos de funcionarios de la Casa Blanca, generando incomodidad y desconcierto en Washington. Fuentes diplomáticas señalaron que, en los últimos meses se han registrado varios ataques estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas o contrabando cerca de las costas venezolanas, operaciones que según informes del Pentágono forman parte de una estrategia para frenar el flujo de narcóticos hacia el norte del continente. Sin embargo, en esta ocasión el incidente tomó un rumbo inesperado al involucrar a presuntos ciudadanos colombianos, lo que obligó a Bogotá a pronunciarse oficialmente. Petro, al ser informado de que entre las víctimas podría haber compatriotas, reaccionó con dureza, cuestionando la legalidad de las acciones militares estadounidenses y denunciando lo que consideró un abuso de poder. El comunicado extraoficial de la Casa Blanca, que se filtró a la prensa colombiana, intenta calmar el tono de la disputa sin cerrar completamente las puertas del diálogo. En él se subraya que, a pesar de las diferencias políticas con el actual gobierno de Colombia, Estados Unidos sigue considerando al país sudamericano como un aliado estratégico clave en la región. Estamos comprometidos a cooperar de cerca en varias prioridades, como la seguridad regional y la estabilidad, y seguimos comprometidos con los esfuerzos para mejorar la vida de los americanos y colombianos, dice el texto, que busca mostrar una posición diplomática mientras marca distancia respecto a las declaraciones del mandatario colombiano. Pese a la intención conciliadora del comunicado, la exigencia de una retractación por parte de la Casa Blanca fue interpretada en Bogotá como una afrenta a la soberanía nacional. Funcionarios del entorno presidencial señalaron que Petro no tiene intención alguna de retirar sus palabras, pues considera que su deber es exigir transparencia y defender la vida de los ciudadanos colombianos sin importar dónde se encuentren. Según fuentes cercanas al Palacio de Nariño, el presidente considera que las acciones unilaterales de Estados Unidos en aguas del Caribe son un riesgo para la estabilidad regional y una violación a los principios del derecho internacional. Analistas políticos locales destacaron que esta no es la primera vez que el gobierno de Petro y la administración de Joe Biden chocan públicamente.
Ya habían surgido tensiones por temas como la política antidrogas, la explotación petrolera, y las diferencias respecto a la situación en Venezuela. Sin embargo, esta vez el tono fue particularmente fuerte, ya que el presidente colombiano cuestionó abiertamente el uso de misiles estadounidenses contra embarcaciones civiles, insinuando que detrás de las operaciones militares existe un interés económico vinculado a los recursos energéticos del Caribe. La oposición colombiana, por su parte, aprovechó la controversia para atacar al presidente. Algunos líderes políticos calificaron sus declaraciones como irresponsables, argumentando que sin pruebas concretas, Petro podría poner en riesgo la relación bilateral más importante que tiene Colombia. Otros señalaron que el mandatario está utilizando la situación para reforzar su narrativa antiimperialista y desviar la atención de los problemas internos de su gobierno. No obstante, sectores de la izquierda y movimientos sociales salieron en su defensa, sosteniendo que el presidente solo está exigiendo respeto y verdad, y que su posición representa una voz necesaria frente a los abusos de las potencias. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia habría solicitado información formal a las autoridades estadounidenses sobre las víctimas del bombardeo, pero hasta el momento no ha habido una respuesta oficial. En medios diplomáticos se comenta que Washington no quiere reconocer públicamente los detalles del operativo, ya que admitir la muerte de civiles podría desatar una crisis internacional. Aún así, el silencio de Estados Unidos ha alimentado las sospechas y ha reforzado la posición del presidente Petro ante la opinión pública latinoamericana. Expertos en política exterior consideran que este episodio podría marcar un punto de inflexión en la relación entre Bogotá y Washington. Si bien ambos gobiernos comparten intereses estratégicos, como la lucha contra el narcotráfico y la defensa de la democracia en la región, las diferencias ideológicas se han ido ampliando desde la llegada de Petro al poder. Su visión de una política exterior soberana y basada en la cooperación entre países del sur contrasta con la tradicional dependencia de Colombia respecto a Estados Unidos. El presidente colombiano ha insistido en que América Latina debe liberarse de la subordinación a las potencias extranjeras y construir su propio camino hacia la integración y la autonomía. En ese sentido, sus declaraciones sobre el bombardeo en el Caribe encajan dentro de su discurso más amplio, en el que denuncia el uso del poder militar por parte de Estados Unidos para imponer sus intereses geopolíticos en la región. Petro ha reiterado en varias ocasiones que su gobierno no permitirá que Colombia sea utilizada como instrumento en conflictos ajenos ni que sus ciudadanos paguen las consecuencias de operaciones que no respetan el derecho internacional. A pesar de las tensiones, diplomáticos en ambos países han intentado evitar una escalada mayor. Washington entiende que Colombia sigue siendo un socio crucial en América Latina, especialmente en materia de seguridad y cooperación antidrogas, mientras que Bogotá no puede darse el lujo de romper relaciones con su principal aliado económico y comercial. Sin embargo, el tono desafiante del presidente colombiano ha generado preocupación entre algunos sectores empresariales y políticos, que temen que la confrontación verbal pueda traducirse en repercusiones prácticas, como la suspensión de ayudas o programas de cooperación bilateral. En el ámbito internacional, varios gobiernos latinoamericanos han seguido con atención el intercambio entre Petro y la Casa Blanca. Algunos analistas destacan que su postura puede fortalecer su imagen como líder regional dispuesto a enfrentarse a las potencias cuando se trata de defender los intereses de su país y del continente. Para otros, sin embargo, su actitud podría aislar a Colombia diplomáticamente y complicar las negociaciones en temas clave como comercio, inversión y seguridad. El presidente Petro parece dispuesto a mantener su posición. En sus más recientes declaraciones reiteró que lo que está en juego no es solo la vida de algunos colombianos, sino el respeto a la soberanía de los países latinoamericanos. No se trata de una guerra contra el contrabando, sino de una guerra por el control del petróleo y los recursos naturales del Caribe. Es una agresión contra toda América Latina y el mundo debe detenerla, repitió en una entrevista reciente, insistiendo en que su denuncia está basada en indicios serios y no en rumores. Mientras tanto, las familias de las posibles víctimas siguen esperando información. Organizaciones de derechos humanos en Colombia han pedido al gobierno y a la comunidad internacional que se investiguen los hechos y se determine si en efecto hubo ciudadanos colombianos entre los fallecidos. De confirmarse, el incidente podría convertirse en uno de los mayores escándalos diplomáticos de los últimos años entre ambos países. La controversia continúa abierta y no parece que vaya a resolverse pronto. Estados Unidos mantiene su versión de que el ataque fue parte de una operación legítima contra redes de narcotráfico, mientras que el presidente colombiano insiste en que hay un trasfondo político y económico que debe ser expuesto. Lo cierto es que el episodio ha dejado en evidencia la fragilidad de la relación bilateral y el creciente desencuentro entre dos gobiernos que, pese a declararse aliados, ven el mundo desde perspectivas cada vez más opuestas. En este contexto, la figura de Petro emerge una vez más como la de un líder dispuesto a desafiar los límites de la diplomacia tradicional.
Su estilo directo, su discurso cargado de simbolismo y su convicción de que Colombia debe tener voz propia en el escenario internacional lo han convertido en un personaje polémico, pero también en uno de los más influyentes de la región. Lo que ocurra en los próximos días podría definir no solo el rumbo de las relaciones entre Bogotá y Washington, sino también el papel que Colombia jugará en la reconfiguración política de América Latina. El intercambio de mensajes entre el presidente colombiano y la Casa Blanca marca otro capítulo en la historia de tensiones entre América Latina y Estados Unidos. A lo largo de las décadas, muchos líderes latinoamericanos han cuestionado el intervencionismo estadounidense en la región, y ahora Petro se suma a esa lista con una postura que busca reivindicar la dignidad nacional. El desenlace de este conflicto aún está por verse, pero lo que es evidente es que el presidente colombiano no tiene intención de dar marcha atrás ni de retractarse de sus palabras, pese a la presión diplomática. En definitiva, la controversia por el bombardeo en el Caribe ha abierto un debate más amplio sobre la soberanía, la legalidad de las acciones militares en aguas internacionales y el papel que debe desempeñar América Latina frente a las potencias globales. El silencio de Estados Unidos y la firmeza de Petro han dejado a la opinión pública expectante ante una verdad que, por ahora, sigue oculta bajo las aguas del Caribe. Si te interesan este tipo de análisis sobre la política internacional y los conflictos de poder que están redefiniendo el panorama global, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir tu opinión sobre este tema. Tu participación es fundamental para seguir construyendo una comunidad informada y crítica en torno a los grandes acontecimientos que marcan nuestro tiempo. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.